Muy Con bien, mucho gusto. agradecemos la presencia en esta noche del maestro Puri Maharaj, que por medio de la invitación de nuestro amigo en común Josué Alemán, nos honra en este día con sus enseñanzas y sabiduría. Ciertamente, hablar de espiritualidad y literatura no es descabellado. Ya lo decía Rollo May cuando se refería a las letras escritas como medios que reflejan el alma humana, como el modo que cada autor tiene de habitar en el mundo, de otorgarle un sentido. Por lo cual, un bello texto, una interpelante narración o un cuento profundo nos pueden llevar a conectar con el sentido de nuestras vidas, con el hálito que cada uno lleva dentro, en última instancia con lo que significa la espiritualidad. Por lo cual, hoy la comunidad de lectura El Junco se reúne con usted, estimado maestro, para aprender un poco más del camino de la espiritualidad, luego de haber sido interpelados por el profundo texto de Hermann Hesse, el Siddhartha, maestro también de espiritualidad. Darle la bienvenida al maestro recordando que es líder espiritual de conciencia de Krishna en Quito, Ecuador. Tiene 50 años estudiando las escrituras védicas y practicando la conciencia de Krishna. Ha viajado por todo el mundo esparciendo el Sankirtan, los santos nombres del Señor Supremo. Finalmente, y ya para poder comenzar, repetí las palabras de Piel Terdán de Chardán, que cuando le preguntan qué es la espiritualidad, él responde: la espiritualidad es una. La espiritualidad es para los que están despiertos. La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior. La espiritualidad invita a razonar, sobre todo a cuestionar todo. La espiritualidad da paz interior. La espiritualidad libra nuestra conciencia. La espiritualidad vive en el presente. No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual, somos seres espirituales que pasan por una experiencia humana. Nos quedamos con usted, maestro. Adelante y bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Bueno, entre las inquietudes que ustedes tenían, pues era la una que se hablara acerca del budismo, cómo se puede aplicar en los tiempos actuales, en el tiempo moderno. Tenemos que entender, el señor Buda es una encarnación del Ser Supremo, de la Suprema Personalidad de Dios. Él vino con un propósito. El, el conocimiento más antiguo es la filosofía védica, los Vedas. Vedas significa conocimiento. Y naturalmente en los Vedas siempre se hablaba de sacrificios. Hay un sacrificio que se llama Aswamedha Yagya. Yagya en sánscrito quiere decir sacrificio. Y Gomedha Yagya, sacrificio de caballo y sacrificio de vacas. Pero la mala interpretación de estas prácticas llevaron a una matanza irrestricta. La gente, en el nombre de los sacrificios, mataba animales solamente para satisfacer su lengua. Entonces, en esa condición muy dolorosa, el señor Buda apareció y él vino a predicar el ahimsa, la no violencia. Entonces, él estableció eso. Y hay varios principios que establece el budismo. ¿No? Tiene 9 principios. La primera dice, la creación es eterna. Por lo tanto, no hay por qué aceptar la existencia de un creador. La segunda principio es, la manifestación cósmica es falsa. El principio 3, la verdad es yo soy. La verdad 4, existe el cielo, el ciclo de nacimiento y muertes. El señor Buda es la única fuente de comprensión de la verdad. El principio de nirvana, la aniquilación, es el objetivo supremo. La filosofía de Buda es la única senda filosófica. Los Vedas fueron escritos por seres humanos.
Se recomienda las actividades piadosas, ser misericordioso con los demás. Estos son los principios que se fundamenta el budismo. Pero el propósito de la aparición del señor Buda era simplemente parar con esa mala interpretación que había acerca de los sacrificios védicos. Y por lo tanto, él tuvo, porque la gente decía, no, pero eso está en los Vedas. Los Vedas recomiendan un sacrificio, pero se había distorsionado totalmente el principio del sacrificio. Y por lo tanto, el señor Buda dijo, no, olvídense de los Vedas. Aquí lo más importante es el ahimsa, la no violencia, no cometer violencia contra los animales. Pero entonces, en el Bhagavad Gita, que fue hablado hace 5,000 años por el señor Krishna en la batalla de Kurukshetra, él le habló a su amigo Arjuna. En el capítulo 15, texto 15, en sánscrito dice, Vedaischa sarvair aham eva vedyo, Vedanta kritveda vid eva chaham. Es decir, que a través de los Vedas yo he de ser conocido. Entonces, si el principio para conocer la verdad absoluta está en los Vedas y rechazamos a los Vedas, entonces no vamos a tener la posibilidad de alcanzar el autorrealización. Nuestro maestro espiritual, su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él siempre hablaba de la ciencia de la autorrealización. En una ocasión, un científico le protestó. Le dijo, oiga, dijo, porque usted habla de la ciencia de la autorrealización, si esa es una religión. Entonces nuestro maestro espiritual le dijo, ¿cuáles son los elementos necesarios para considerar que esto sea una ciencia? Entonces le dijo, una ciencia tiene una teoría. ¿Está de acuerdo? Dijo, sí. La ciencia tiene una práctica. ¿Está de acuerdo con eso? Sí. Y ahora, para comprobar que la ciencia es perfecta, si comparamos la teoría y la práctica, el resultado final no difiere de los dos. Esa es una ciencia exacta. ¿Está de acuerdo? Entonces el científico dijo, sí. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué usted quiere discutir que este proceso no es la ciencia de la autorrealización? La teoría son los Vedas. La teoría es el Bhagavad Gita. La teoría es el Srimad Bhagavatam. Todas estas escrituras védicas. La práctica es el servicio devocional al Ser Supremo. Y el resultado final es amor por Dios. Hay muchos procesos, pero una sola religión, amor a Dios. Cada persona, de acuerdo a su nivel de realización, de acuerdo a su búsqueda interna, él va a encontrar respuesta en el llamado, en la guía la cual él está buscando. Pero entonces, muchas veces las personas quieren manipular este hecho, porque ellos piensan que no, que solamente la religión es una. No, amor a Dios es la única cosa, pero los procesos dependen de la búsqueda interna del candidato, de la búsqueda interna del buscador honesto. Yo estaba dándole un vistazo al libro ese de Siddhartha que usted me envía y entonces ahí se habla mucho del ensimismarse, pero esa expresión en sánscrito se utiliza como Atmanikshepa. Atmanikshepa quiere decir el autoanálisis, la introspección. Y ese es el primer paso para empezar en la senda de la búsqueda. Atmanikshepa quiere decir la introspección. ¿Dónde estoy? ¿Qué considero que son mis ideales? Se dice que un hombre puede sacrificar su nación, puede sacrificar su familia, puede sacrificar lo que sea, pero un hombre de ideales jamás sacrifica sus ideales. Y según los ideales podemos conocer una persona. Si el ideal es grande, el hombre es grande. Entonces, aquí el primer paso es ese. Y nosotros tenemos experiencia de eso. Una cosa es la devoción, otra cosa es la emoción. Se parecen, pero no son lo mismo. Muchos de nosotros tenemos experiencia
cuando uno está terminando el bachillerato, uno está terminando el, la educación de secundaria. Entonces viene ya la inquietud, si va a continuar en la universidad, ¿qué va a estudiar? Entonces, pues muchos, no, yo quiero ser abogado como mi papá, yo quiero ser médico como mi tío, yo quiero ser arquitecto como algún familiar. Pero siempre hay alguien que no sabe qué quiere. Pero entonces él termina a lo mejor decidiéndose qué va a estudiar, qué va a seguir, porque mi mejor amigo va a la facultad de ingeniería. Ah, yo quiero ir con él para no estar solo. Pero cuando empiezan las clases, él se da cuenta que él no es para la matemática. Entonces, el primer paso, si queremos empezar a caminar en esta senda de la autorrealización, es eso, la introspección. Ver cuáles son mis ideales, con qué intensidad debo buscar lo que son mis ideales. Y ahora sí, empezar a caminar. Y empezar a caminar naturalmente con una guía adecuada. Cuando, cuando en el Bhagavad Gita, Arjuna a su maestro, que es Krishna, le dice, Karpanyado sopagata swabhava prichamito andarma muda. Esos son textos en sánscrito. Él dice, ahora yo estoy confuso, porque ese conocimiento se le está dando en el campo de Kurukshetra, donde iba a haber una batalla. Entonces él está un poquito confundido porque cómo yo puedo ocuparme en esta batalla. Y lo peor era con mis primos hermanos, porque los Pandavas, ellos son hijos de Pandu, y naturalmente el reino, después de que había muerto Santanu Maharaj, el rey, le correspondía a sus hijos, y el hijo mayor era Dhritarashtra, pero Dhritarashtra estaba incapacitado porque él era ciego. Entonces el segundo hijo era Pandu. Pero claro, los hijos ambiciosos de Dhritarashtra, ellos quisieron tomarse el reino a la fuerza. Entonces, cuando están en el campo de batalla de Kurukshetra, Krishna le está diciendo a Arjuna que él tiene que pelear por sus derechos. ¿Por qué? Porque vamos a establecer personas honestas en el reino, no personas fraudulentas. Entonces el Señor estaba yéndose por ese lado legal. Pero Arjuna decía, no, yo no puedo contraatacar con flechas a quienes son dignos de mi adoración. Ahí están mis tíos, yo no puedo hacer eso. Y entonces Arjuna le dice, Karpanyado sopagata, dice, ahora estoy confuso acerca de mi deber y a causa de mi flaqueza he perdido toda buena compostura. En esta condición te pido que me digas qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma rendida a ti. Por favor, instrúyeme. Entonces, en ese momento el Señor le dice, Tad vihi pranipatena pariprasnena sevaya. Dice, ¿quieres aprender la verdad? Y nuestro maestro él decía, nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos, buscar la verdad, hablar la verdad, practicar la verdad. Y cuando estamos familiarizados con la verdad, podremos descubrirlo donde quiera que ésta aparezca. Ya no nos van a meter gato por liebre. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es la verdad, conocemos la verdad, reconocemos la verdad. Entonces, el compromiso es con nosotros mismos. Yo puedo engañar a otros, pero no puedo engañarme a mí mismo. Entonces, el primer paso es ese. Y se dice en el Bhagavad Gita también, el Señor dice, Nahi Kalyana Krit Kaschit, para aquel que es sincero, nada ni nadie lo podrá desviar. Entonces, cuando uno cae en una jungla o uno cae en el océano, la única cosa que le puede ayudar ahí para salir, para orientarse, es una brújula. Dentro de la senda de la autorrealización, nuestra brújula es la sinceridad. Si somos sinceros, nada ni nadie podrá desviarnos. Entonces, ese es el primer compromiso con nosotros mismos. Tenemos que ser honestos, empezando con Atmarikshepa, autoanálisis. ¿Qué quiero? ¿Qué considero que para mí es lo ideal? Muchas veces en el camino sentimos que alguien viene y trata de robarnos
nuestros ideales. No, pero ¿por qué vas a hacer eso? No, somos personas individuales, tenemos un libre albedrío. Y naturalmente, lo que para uno es alimento, para otro puede ser veneno. Esa es la ley de la naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Y el Señor Krishna ya le está diciendo a Arjuna, Tadvihi pranipatena. ¿Quieres hacer progreso en esta senda? Entonces tienes que acercarte a un maestro espiritual genuino. Como cuando yo quiero estudiar arquitectura, tengo que ir a la facultad de arquitectura y aceptar un maestro que sea experto en esa materia, que me pueda guiar, que me pueda orientar. En la vida espiritual es la misma cosa. Alguien que no solamente a nivel teórico conozca. En el Bhagavad Gita se dice que el conocimiento es jnana y vijnana. Jnana quiere decir conocimiento teórico y vijnana, el conocimiento práctico. Y en nuestra senda siempre se habla del acharya. El acharya es la persona que enseña con su propio ejemplo. Nuestro maestro, él decía, con instrucciones y con ejemplo es fácil. Si es que un padre le dice al hijo, mi hijo, no debes fumar, eso es malo, pero él está fumando, ¿qué autoridad tiene esa instrucción? Por eso, con instrucción y con ejemplo es fácil. Entonces, el principio de la charya es la persona que enseña con su propio ejemplo, no solamente con la idea de que haz lo que yo te digo, pero no veas lo que yo hago. No, ahí está la seriedad del instructor. Y por eso el Señor le dice, dice, acércate a un alma autorrealizada. Él puede impartirte conocimiento porque él ha visto la verdad. Y se necesita tener calificaciones. Se necesita 3 calificaciones: Pranipad, Pariprasna y Seva. Pranipad quiere decir que yo en mi caminar, en mi andar por este mundo, le he perdido el gusto a todo. Ya nada me atrae, nada me llama la atención. Pranipad. Pariprasna. Ahora, hacer preguntas honestas, con el deseo de aprender, no con una forma de curiosidad, sino con el deseo de aprender, de cómo, qué debo hacer para poder empezar a caminar esa senda. Y el más importante, se vaya. Por la posición constitucional del alma, se dice en las escrituras védicas, Jivera Swarup hoy Krishna Nityadas. Jivera quiere decir la jiva, el alma. Dice Jivera Swarup hoy Krishna. La posición constitucional es que somos eternamente sirvientes del Ser Supremo. Pero claro, nosotros escuchamos esa palabra sirviente y pues como que nos choca un poquito, no nos gusta esa idea de ser sirviente. Pero se dice que este proceso se conoce como Sanatan Dharma. Sanata quiere decir eterno y Dharma quiere decir la ocupación, ¿no? La ocupación, la naturaleza de algo. Por ejemplo, se dice que el Dharma del hielo es frío, el Dharma del fuego es caliente, el Dharma de la entidad viviente es el servicio. Y nosotros vemos, tenemos que servir a nuestros padres, tenemos que servir al jefe, tenemos que servir al patrón, ¿no? Inclusive alguien que piensa que es el gran señor. Ahora vemos que es una costumbre. Uno sale con el perrito y tiene que ir con un periódico, una bolsita para recoger las necesidades, la suciedad del perro. ¿Quién está sirviendo a quién? Uno va pensando que es el empresario, pero va llevando su perrito y el perrito va adelante pues y llevándole con una cuerda. Pero entonces vemos quién está sirviendo a quién. Hasta las grandes personalidades cuando están en campaña electoral, el éxito de esta persona se basa en qué servicio él va a dar. Yo voy a hacer esto, yo voy a dar pan, techo, empleo, yo voy a bajar los impuestos. O sea, ¿cómo voy a servir a la comunidad? Y de esa manera, pues él puede ganar unas elecciones. Entonces, todo el mundo tiene que servir. Pero así como servimos
a muchas cosas. La posición constitucional del alma es servicio amoroso al Ser Supremo. Esa es la única forma como nosotros podemos avanzar dentro de la ciencia de la autorrealización. Y no pensamos que es un asunto de fe, es un asunto de religión. No. ¿Por qué? Porque al hablar de fe es una confianza. Fe quiere decir confianza en algo supremo, en algo superior. Pero también hay fe en la bondad, en la pasión y en la ignorancia. Si nosotros estamos en este momento reunidos aquí, estamos pensando que, bueno, a las 10 de la noche tengo que hacer tal cosa y luego tengo que retirarme y a las 9:30, a las 10:30 cogeré mi carro para irme del lugar. Tenemos la fe que eso va a suceder, tenemos la confianza que eso va a suceder. Si no hubiera ese principio de fe, nos paralizaríamos. Pensamos que no, a lo mejor me van a secuestrar en la esquina, a lo mejor hay una bala perdida por ahí, o a lo mejor viene un carro y me choca. Pero entonces hay ese principio de fe. Y eso es el principio para todo eh, sendero de realización. Primero que todo, se requiere esa fe. Entonces, estos principios básicos son el, 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 la base, la simiente donde nosotros podemos desarrollar y podemos crecer. Pero entonces se requiere una guía adecuada, se requiere una guía experta. Nuestro maestro decía, tener una buena guía, esa es parte de nuestra fortuna. A veces podemos tener por un amigo, alguien que nos da un consejo, pero ¿qué garantía tenemos de que ese consejo, a lo mejor él de buena manera, pero si él mismo no sabe, a veces los papás le dicen, no, mijo, yo quiero lo mejor para usted, pero papá, usted sabe lo que es mejor para usted. Pero tenemos una buena intención, pero para saber hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde caminamos. Por eso en este como conocimiento de los Vedas siempre se habla de Sambandha, Avideya y Prayoyana. Sambandha quiere decir entender quién soy yo, quién es el Señor Supremo. Ese es Sambandha. Avideya ahora, ¿y cuál es el camino? ¿Cuál es el proceso para caminar? Hagan de cuenta, yo soy un predicador, yo voy a la casa de ustedes y les digo, mire, pero ¿cómo puede vivir en este lugar? Mire, ahí está lleno de drogadictos, hay mucha prostitución por este sector, es un sector horrible. Miren, yo les invito a vivir, nosotros tenemos una mansión aquí en el Valle de los Chillos, ahí todas las personas viven en una comunidad muy afectuosa, ¿no? Vivimos, ahí no hay frío, no hay calor, no hay hambre, no hay necesidades, ¿no? Como describe en un libro que se llama el Brahma Samhita, se dice que en este lugar donde hay el confort de hogar, cada palabra es como una canción, cada movimiento es como una danza, todo es armonioso, todo es afectuoso. Entonces yo ya les indico que hay un lugar muy hermoso, que hay un lugar donde todo el mundo es como una familia, donde el, no hay frío, no hay calor, no hay necesidades, no hay hambre. Y les dejo ver que ustedes están viviendo en un lugar donde hay mucha prostitución, mucha droga, mucha delincuencia. Pero me marcho. Y cuando yo me marcho, dice, uy, pero no nos dio la dirección. ¿Cómo llegamos ahí? Entonces, muchas veces, cuando una persona nos da un mensaje, quizás nos incentiva, nos anima a esa búsqueda, pero no nos indicaron cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo llegar allá. Y ese es el principio del conocimiento védico. Sambandha, Avideya y Prayoyana. Primero, entender quién soy yo, quién es el Señor, cuál es mi relación con Él.
Ahora, el camino, el proceso, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo llegar allá? Y la meta, ¿cuál será la meta final? Entonces, este conocimiento se presenta de esa manera, ¿sí? Entonces, en el budismo, nosotros vemos que no se pudo aceptar este proceso por la sencilla razón de que ellos negaron los Vedas. Y los Vedas, como dije al inicio, se dice que Vedaisha Sarvairan Aham Evavidyo, que a través de los Vedas yo he de ser conocido. A través de los Vedas, ese es el camino. ¿Cómo nosotros podemos llegar? Si ustedes vienen por aquí, por este sector del Valle de los Chillos, y nos encontramos en la autopista, usted no conoce bien la ciudad. Usted viene y me dice, señor, discúlpeme, ¿cómo llego a la Marín? Yo le digo, vea, muy sencillo. Esta es la autopista General Rumiñahui y siga recto. Se va a encontrar con el puente 9, se va a encontrar con el puente 8, con el puente 7, y cuando llegue al puente 2 ahí hay un peaje. Cuando pase ese peaje va a pasar por debajo de un puente, empieza una bajada, eso ya se llama Monjas, eso ya le lleva a la Marín. Ahí llega el playón. Entonces usted coge su carro y usted ve, el puente 8, sí, el puente 7, el puente 6. Porque por las referencias que yo le di, usted va confirmando que lo que yo le dije es correcto porque está viendo. No es solamente la idea de que, bueno, pues vaya recto y listo, no. Alguien que conoce, él sabe, con puntos de referencia nos puede mostrar. Y asimismo se requiere un maestro calificado que él sepa, como Krishna le dice a su discípulo Arjuna, dice, eso es posible, dice, trata de aprender la verdad acercándote a un alma autorrealizada. El alma autorrealizada puede impartirte conocimiento porque él ha visto la verdad. Entonces, alguien que conoce, alguien que ha visto la verdad, él puede guiarnos, él puede orientarnos, ¿no? Entonces, siempre nosotros vamos a encontrar en esta senda de la realización del conocimiento, siempre nos vamos a encontrar con la tesis, la antítesis y la síntesis. Primero está la tesis, la teoría. La antítesis siempre de algún lado aparece como la oposición, la antítesis, para mostrar cierta diferencia o para mostrar cierta oposición. Pero cuando la tesis y la antítesis encuentran un punto un punto de encuentro, surge la síntesis. Y otra vez esa síntesis se establece como tesis. Y siempre va a aparecer una antítesis como una oposición para ponerle resistencia. Ese es el desarrollo del conocimiento. Siempre nos vamos a encontrar con eso. Tesis, antítesis y síntesis. Entonces, el principio es ese. Entonces, queremos primero, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué queremos? Muchas veces las personas dicen, no, pero pero eso es una religión. No, estamos hablando de algo que se llama Sanatan Dharma. Lo que nosotros practicamos es el yoga y el yoga se le conoce como Astanga Yoga. En sánscrito, hasta quiere decir 8 y anga quiere decir partes. Consta de 8 partes. Empieza por el sistema muy conocido por nosotros, el Hatha Yoga. En todas partes ahora, inclusive en la Carolina, siempre hay los domingos un grupo de personas que hacen Hatha Yoga, que hacen la gimnasia psicofísica. Ese es el primer paso, ¿no? Pero para cualquier práctica de estas 8 diferentes etapas del yoga, el principio básico es ser vegetariano. Ese es el principio básico, volverse vegetariano. Entonces luego está el Hatha Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Kriya Yoga, Buddhi Yoga, el Bhakti Yoga. El yoga más elevado es el Bhakti Yoga, también conocido como Buddhi Yoga. ¿No? La palabra Buddhi viene de la raíz verbal sánscrita, que Buddhi quiere decir inteligencia. ¿No?
el proceso. El sistema del yoga es aprender a controlar la mente, el cuerpo y los sentidos. La mente es superior a los sentidos, la mente controla los sentidos. La inteligencia es superior a la mente, la inteligencia controla la mente. Así, por una inteligencia estable, tanto cuerpo como mente y sentidos están bajo control. Pero no necesariamente tenemos que pasar por esto, por este nivel, no. Si tenemos la fortuna de encontrarnos con un maestro calificado, él puede, él puede dirigirnos del lugar donde nosotros nos encontremos. No tenemos que hacer esto como subir una escalera, que tenemos que ir al primer piso, al segundo piso, al tercer piso. No, él puede proyectarnos de donde quiera que estemos, porque él sabe, él conoce cómo hacerlo. Y no, y también se dice que un orador no es un narrador de historias. A veces nos suena bien bonito, historietas, pero no. Un orador es aquel que puede despertar en la audiencia ese anhelo por una búsqueda de algo superior, de algo divino. Y ese es el principio básico. Esa es la senda de la autorrealización. No solamente estar pendientes aquí de comer, dormir, aparearse y defenderse. Esos son principios que cualquier animal lo hace. Pero ¿en qué se diferencia el ser humano de estos animales? Los animales comen, duermen, se aparean. Nosotros tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir al colegio, tenemos que ir a la universidad, a veces tenemos que hacer un posgrado. ¿Para qué? Para aprender a vivir de una forma, tener un estándar superior de vida. Pero nosotros nunca hemos visto un perro yendo a la iglesia y decir, Padre nuestro, danos el pan de cada día. Ellos comen todos los días. ¿Quién provee todo eso? Pero nosotros tenemos que pasar por eso. Pero ¿dónde está esa inteligencia, ese sentido común, ese raciocinio que nos hace diferente de los animales? No lo estamos utilizando adecuadamente. Por eso nuestro maestro decía, simplemente nos estamos volviendo perros o animales pulidos. Estamos viviendo de una forma más sofisticada, ¿no? Los perros en cualquier parte en la calle encuentran una bolsa con basura y encuentran algo que comer. Nosotros tenemos que ir a un buen restaurante. Los perros se aparean en la calle, en cualquier parte. Nosotros tenemos que ir no a un hotel de 5 estrellas y buscar una cama de colchón de agua y muchas cosas sofisticadas. Simplemente lo que nos da el principio, lo mismo, básico. Pero estamos mal utilizando esa capacidad que se nos ha dado. Se nos ha dado una inteligencia superior y esa tiene que ser utilizada para encontrar la solución a este problema. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esas son las preguntas que cualquier persona que tenga una mentalidad filosófica se va a plantear. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que debemos buscar? No solamente pues hacer lo que todo el mundo hace. Tenemos, tenemos dos opciones y las dos son desagradables. La primera, nos volvemos títeres en las manos de la sociedad de consumo. Que haga esto, haga lo otro, consigue esto. Entonces la televisión nos bombardea, la prensa nos bombardea y bueno, pues que necesitamos esto. Inclusive ahora sí hay una nueva materia, ¿no? La psicología industrial. ¿Qué es la psicología industrial? Aquella que nos hace sentir necesidad de algo que no necesitamos. Nos despierta esa necesidad. Esa es la psicología industrial. Muchas veces uno va al supermercado, ¿no? Y cuando regresa uno dice, ay, precisamente por lo que fui a comprar, no lo traje.
¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué llegamos y simplemente somos títeres en las manos de la sociedad de consumo? Compramos esto, porque está barato. No vemos si lo necesito o no, no, está barato. Y esa es la condición para comprarlo. Y nos llenamos de tantas cosas porque eran baratos y lo que en realidad necesitábamos no lo compramos. Entonces, esa es un resultado, la frustración. Tenemos muchos deseos y la frustración viene de los deseos no satisfechos. O entonces, si no podemos satisfacer esos deseos, nos volvemos en frustrados. O si no, simplemente nos volvemos títeres en las manos de la sociedad de consumo. Y las dos son detrimentes. Entonces, el primer paso es ese, tener bien claro hacia dónde debo caminar, qué debo buscar, cuál es la meta de la vida, cuál es el propósito. Y no solamente vivir por vivir. Entonces, este proceso es aplicable en el tiempo moderno, en cualquier condición, pero lo importante es una guía. Lo importante es una guía, así como nosotros, si queremos ser profesionales en cualquier rama, tenemos que buscar a alguien que conozca, que sea experto en esa rama, sea experto en arquitectura, un maestro de psicología, de filosofía, de lo que sea, y que nos pueda guiar. Asimismo, si queremos el autorrealización, tenemos que buscar una persona que conozca, que practique y que con su ejemplo nos guíe hacia una filosofía apropiada. Muchas veces la gente dice, no, pero esa es una filosofía. Pero naturalmente tenemos que entender que filosofía y religión van correlacionadas. Una religión sin filosofía es un sentimentalismo. Y una filosofía sin religión es una especulación mental. Especulación mental quiere decir tratar de hacer verdad lo que yo me imagino. Entonces, esta especulación se presenta simplemente porque yo creo esto, yo creo aquello. Y muchas veces cuando hablamos con una persona que quizás es nuestro profesor o que quizás consideramos que él sabe más que nosotros, dice, bueno, esa es mi opinión. Yo creo eso. A mí me parece. Pero ¿quién le garantiza que la opinión de él o la opinión mía pues sea la de él la mejor o la mía la mejor? No. Dentro del conocimiento, dentro del budismo, se habla algo acerca de Tarka. Tarka quiere decir la lógica. Y dentro de la lógica hay algo muy importante que se llama la similitud. A través de la similitud nosotros podemos establecer la lógica. Si esto es lógico, hay una similitud con la realidad. Entonces, el Tarka, la lógica, pues no nos lleva a algo muy elevado. Porque alguien puede ser muy, muy lógico, pero alguien puede venir y ser muy argumentador y más lógico que esta otra persona. Pero entonces, volvemos a lo mismo, Atmanik Shepa. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué debo buscar? ¿Cuáles son los ideales que yo considero que son muy importantes dentro de nuestra vida? Entonces, de esa manera podremos nosotros caminar seguros, sabiendo hacia dónde estamos dirigiéndonos, a dónde queremos llegar. Y más que todo, teniendo una guía apropiada. De otra manera, simplemente seremos parte de las estadísticas, ¿no? De que buscamos algo y no lo encontramos. Porque ¿dónde lo estamos buscando? ¿Cómo lo estamos buscando? En los Vedas se dice, Abrahma Bhuvanaloka Punar Avardino Arjuna. ¿No? En los Vedas se dice que en este lugar de material, desde la entidad viviente más pequeña, desde una hormiga hasta la más grande, todos son entidades, Abrahma Bhuvanaloka, que están en búsqueda de una felicidad, de una satisfacción, pero no lo han encontrado. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, cuando le digo gato negro, no le busque pelo blanco.
si se dice que son lugares de miseria, ¿no? Aquí hay tres clases de miserias dentro de este mundo material. En sánscrito, la una se llama adidevika klesa, adiatmika klesa y adibáutica klesa. Adiatmika klesa quiere decir miserias causadas por el cuerpo y la mente. Nosotros aquí en Occidente, aquí en Latinoamérica, tenemos mucho escenario para ver gente padeciendo de hambre. Pero si uno va a los Estados Unidos, eso casi no existe. Inclusive se dice que con la basura, con los desperdicios en los Estados Unidos, se podría alimentar a todo el mundo. Pero ellos tienen un problema más grande. Adiátmica klesa, miserias mentales. De cuando en cuando siempre encontramos un muchacho que no tolera más esa, esa presión, porque el solo hecho de que uno nazca en los Estados Unidos está presionado por la sociedad, por la familia, por los compañeros, por todo el mundo, tiene que ser el mejor. Ah, es americano. Y hay una presión, hay una presión. Entonces, cuando un muchacho no tiene salida para eso, con mucha frecuencia vemos que hay violencia de los estudiantes. Un muchacho va armado al colegio y empieza a disparar a sus compañeros, a profesores y a todo el mundo, sin son ni ton. Eso es debido a esas miserias adiátmica klesa, miserias causadas por el cuerpo y la mente, miserias causadas por otras entidades vivientes, insectos, a veces enemigos, malos vecinos, y miserias causadas por adibáutica, por los semidioses, terremotos, maremotos, tsunamis. Ese es el mundo en el que nos encontramos. Por lo menos últimamente aquí había la amenaza del fenómeno del niño y todo el mundo, pues, a río revuelta ganancia de pescadores. Entonces todo el mundo está tratando de protegerse, tratando de cuidarse y muchos que son la parte administrativa a veces pues aprovechan eso como para su corrupción. Entonces estamos en esta situación. Estamos en esta situación, una situación desagradable. ¿Y cómo podemos volverle a ese lugar un lugar de armonía? ¿Por qué? Porque en realidad hay una gran satisfacción, pero no es por fuera, es interna. Es interna y tenemos que aprender. En el Bhagavad Gita, el señor Krishna le dice a su discípulo Arjuna, dice, la mente es el mejor amigo o el peor enemigo del ser humano. Una mente con control es el mejor amigo. Una mente sin control es el peor enemigo. Y ahí se habla, por ejemplo, de una persona, de un dira, alguien que puede controlar los sentidos, ¿no? Existe la vista, el olfato, el tacto, el oído y todos esos sentidos. En el Bhagavad Gita hay una lámina que muestra como que la inteligencia es el que está manejando la carreta. Y los cinco sentidos, la vista, el olfato, el tacto, esos son como caballos desbocados que cada uno está jalando para su lado. Pero a través de este proceso del yoga, una persona puede controlar esos sentidos. Y a esa persona se le conoce como Dira. Dira Statrana Muhyati. Dira quiere decir una persona que no se deja perturbar. Así como en el invierno todos los ríos están crecidos. Y a pesar de que la lluvia está llegando al océano, pero nunca vemos que el océano se desborda. Así es un dir, así es una persona que pueden venir muchos deseos, pueden venir muchas cosas, pero al interior no lo toca. ¿Por qué? Porque uno está satisfecho con cosas superiores, no con simplemente pues las cosas eh,
sensoriales. Y tenemos muchos ejemplos. En, en Brasil hay una flor que es casi como un girasol, pero es de color rojo y le conocen como la flor asesina, porque tiene un aroma muy atractivo. Cuando viene algún insecto, cuando viene alguna abeja, algo, se cierra y lo acabó. Entonces, atraídos por el aroma, caen presas de su, de, su, de sus sentidos. En, en la India, muchas personas cazan los elefantes. ¿Por qué? Porque al marfil se le conoce como el oro vegetal. Entonces, con el marfil la gente hace tallas en la India o simplemente y es muy costoso. Entonces, ellos lo que hacen es adiestran a una elefante hembra y le ponen campanitas en los pies y les enseñan a caminar moviéndose de una forma completa. Entonces, lo que hacen es en el centro del camino abren una fosa, pero lo tapan eso con palos, con carrizos, con vegetación, que parece que el camino sigue. Y la elefanta que ha sido entrenada está aquí y empieza a moverse, caminando, moviendo sus campanitas y sonando. Y entonces, bueno, pues el elefante empieza a mirar y empieza a perseguirlo. Pero a medida que se va acercando a la fosa esa y cuando pisa, cae. Y ahí terminó. O a los monos, todo el mundo sabe que a los monos les gusta la banana. Entonces, lo que hacen, el cazador le pone en un coco abren un hueco y le ponen adentro una banana. Entonces, escasamente entra a la mano del mono así, y cuando agarra la banana, ya creció, ya no sale, ya no sale. Entonces, cuando está tratando, automáticamente viene el cazador y lo atrapa. Entonces, esos son formas ilustrativas que nos muestran cómo son los sentidos a veces los que nos conducen hacia la muerte, los sentidos que nos descarrían. Por eso, lo primero que todo es eso, aprender a controlar y a no dejarse llevar por los sentidos. Hay una escritura en sánscrito que se llama el Upa de Samrita Sindhu, dice. Bacho vegan, manasa kroda vegan, jiva vegan, udaro pasto vegan. Ahí se dice que los enemigos internos, la ira, la codicia, la lujuria, la avaricia, están adentro de nosotros, no están afuera. No están afuera. Y eso nosotros a través de una disciplina, a través de principios, aprendemos a controlarlos. Entonces, cuando una persona ha logrado controlar todo esto, fácilmente él puede empezar a caminar en esta senda. Bueno, no sé, yo pienso que si es que podemos dejar un espacio para preguntas. Sí, bueno, primero agradecerte por todo lo que nos has podido transmitir en este momento. Realmente son varias explicaciones que a mí en lo personal me dejan pensando, ¿no? Y también con una invitación, como tú decías, de este autoconocimiento como primer punto. Y claro, justamente en esta obra del Siddhartha de Hermann Hesse se menciona mucho el tema de lo que tú decías como el ensimismamiento, ¿no? Que es La poco tú decías, introspección. la introspección, ¿no? Exactamente. Entonces, quizá ahorita, justamente si podemos abrir un espacio para alguna duda o alguna pregunta que haya surgido con respecto a esto que hemos escuchado, o si es que por ahí tienen alguna pregunta específicamente de algo que suceda en el libro y que nos podría también iluminar este momento, ¿no? O de lo que ha dicho. Entonces, podemos levantar la mano o hablar directamente. Queda el micrófono abierto para el conversatorio. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Alexis, me parece que tú has prendido tu micrófono. Si ahí Hilda estaba levantando la mano. O Hilda, Ya, sí, adelante. muchas gracias por concederme la palabra. Es por una inquietud que me parece muy importante. Lo expuesto por el señor me pareció muy interesante
y podemos adquirir mucho conocimiento mediante esta explicación y mucho más si seguimos estudiando, investigando, qué sé yo. Me nace una pregunta, ¿no? Yo soy católica, personalmente. Entonces, y sí he sentido curiosidad por conocer más sobre esta senda, se llama, senda, decía el Señor, em, para buscar a Dios, para buscar la espiritualidad. Yo quería saber si en mi calidad de católica podría seguir esta senda, podría estudiar este sendero de Por supuesto, oración. por supuesto que sí. Me acuerdo cuando yo estaba empezando en este proceso, quizás yo llevaba unos 10 años practicando esto. Teníamos un centro por la Avenida El Inca, por donde está el Hotel Savoy. Y hay alguien una vez me habló de un cura, no recuerdo su nombre, pero él era del grupo de Paramahamsa Yogananda. Ellos practicaban meditación y yo conversé con él y él había estado en la India, le gustaba todo esto y era un sacerdote. No sé, también era una persona muy conocida, claro, él vivía en Miami, no sé, él tenía inclusive, creo que hacía programa por televisión, el padre Alberto, es un cubano americano. También yo conversé con él y hay muchas personas así que se atraen, que les gusta. Es una vida de práctica. En una ocasión, cuando hubo una guerra entre los alemanes y los franceses, había un piloto francés que él estaba pues piloteando su avión y de una u otra manera fue alcanzado por un misil. Y entonces él vio que iba a caer en el campo de los alemanes. Entonces, ese momento, él dice que hizo una oración del fondo de su corazón, donde él le dijo a Dios, Señor, si existes y escuchas mi oración, por favor, permite que yo no caiga en el suelo alemán. Y yo te prometo que el resto de mi vida yo lo utilizaré para buscarte a ti. Él dice que perdió el conocimiento y luego se despertó y estaba en un hospital en Francia. Entonces él dijo, no, Dios existe y él escuchó mi pedido. Entonces él se recuperó y él fue a la iglesia y habló con varios sacerdotes, con cardenales, y les decía que él quería entregar su vida completa, un proceso de 24 horas al día, que él estaba completamente comprometido y esa fue la promesa que él hizo a Dios. Y para la sorpresa de él, todos los cardenales dijeron, no, nosotros no tenemos ese tipo de proceso aquí. Pero hemos escuchado que en la India hay yogis y hay personas que pueden hacer eso. Y la dirección de él la atención de él fue dirigida hacia la India. Y él en la India, él conoció a uno de nuestros maestros, el maestro de nuestro maestro, a Bhaktisiddhanta Saraswati, y él se convirtió en discípulo de él y se dedicó, como la Madre Teresa, a predicar por toda la India y a hacer labor social, ¿no? Como decimos, hay una sola religión, amor a Dios. Hay muchos procesos, como cuando usted va a la escuela, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de bachillerato. El entendimiento de todos no es el mismo, pero la meta de todos sí es la misma, volverse bachilleres. Asimismo, hay diferentes gradaciones. Y lo importante es eso, desarrollar amor por Dios. Y en los, Muchas y en, gracias. y en los Vedas, bueno, ustedes me escucharán mucho porque siempre nosotros estudiamos escrituras en sánscrito, escrituras muy antiguas. Los Vedas es una escritura, una literatura muy antigua. El Bhagavad Gita fue hablado hace 5.000 años, 3.000 años antes de que existiera el cristianismo. Y los Vedas han sido desde el principio de la creación. Inclusive ese conocimiento se le conoce como apauroseia. Apauroseia quiere decir un conocimiento que no ha sido tocado ni hablado por ser humano común y corriente. Esa es la verdad absoluta. El
Sí, y la verdad absoluta en el pasado, en el presente, en el futuro es la misma. No es algo que cambia. Nuestra verdad es cambiante, pero la verdad absoluta en el pasado, en el presente y en el futuro es exactamente la misma. Muy Muchas bien. gracias. No, con gusto. Gracias, Dildita. No sé si alguien más quisiera aportar para continuar dinamizando el conversatorio, alguna duda, alguna pregunta o alguna reflexión que surge en torno a esto. Buenas noches con todos. Una, es como una pregunta podría ser. El budismo se supone que es una religión no teísta, es decir, que no creen en un dios, sino que creen en el crecimiento individual del ser humano, eh, porque se basan en el Siddhartha Gautama, y Siddhartha quiere decir la meta perfecta. Entonces, la meta perfecta de cada ser humano sería llegar justo a ese ensimismamiento que leíamos también en el libro del Siddhartha y llegar a ser un gran ser humano con todos los valores y sin afectar a otros. Entonces, es como para mí contradictorio si hace un momento usted dice que la única religión es amar a Dios, pero dentro del budismo, Dios, y en esa parte sería Jesús, que sería el Hijo de Dios, no lo consideran como un Dios, sino solamente como un ser iluminado y un maestro. Entonces, en sí, el budismo no creería en Dios y solamente cree en la meta de uno llegar a ser un mejor ser humano cada día. Claro que sí, pero en realidad, pues no, yo no soy un monje budista. Yo practico el Bhakti Yoga. Eso estaba explicando que a pesar de que el señor Buda es una encarnación de la suprema personalidad de Dios, pero él venía con una función específica, porque la gente, siendo los Vedas, ellos malinterpretaron y en el nombre de los sacrificios solamente estaban haciendo una matanza irrestricta de animales para satisfacer su lengua. Entonces el señor Buda vino con esa teoría, dijo, olvídense de los Vedas, porque ellos decían, no, pero es un sacrificio que se recomienda en los Vedas. Él dijo, olvídense de los Vedas. Lo importante es aquí el ahimsa, la no violencia. Por esa razón, el budismo no puede llevarnos a la cúspide, por la sencilla razón de que ellos hacen a un lado los Vedas, porque se estaba malinterpretando. En ese sentido, para salvar y para no fomentar más la matanza irrestricta de animales, eso estaba correcto. Pero por otro lado, al separar a la gente de los Vedas, se lo estaba quitando la única forma a través de la cual uno puede alcanzar la perfección. Porque, como yo dije, en el Bhagavad Gita quiere decir el canto del Señor. Y eso fue hablado hace 5,000 años por el Señor Krishna a su discípulo Arjuna. Y él dice, Vedaisha Sarvair Aham Eva Vedio. Aham quiere decir yo. Yo soy el creador del conocimiento. A través de los Vedas yo he de ser conocido. Pero cuando hacemos a un lado a los Vedas, estamos completamente desprovistos de esa oportunidad de conocer la verdad absoluta. Entonces, por eso, inclusive nuestro maestro decía, entre los budistas y los ateos son mejores, porque suena un poquito fuerte, pero es así. ¿Por qué? Porque el ateo tiene el coraje de negar a Dios. El budista dice, no, 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 Dios existe, pero no lo obedecen. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, nosotros practicamos el Buddhi Yoga o el Bhakti Yoga. Y ese es el yoga, el sistema de yoga más elevado. Gracias. Entonces, Tenemos a Alexis y Débora. Alexis quizá y después con Débora, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Puri, por este gran conocimiento que nos ha compartido. A mí me llamó mucho la atención cuando habló de la comunidad y de una casa
en donde viven con un calor de hogar. Entonces, realmente me llama mucho la atención y puedo unir varias aristas sobre el libro leído, sobre lo que escuchamos hoy y también sobre la comunidad del Junco que somos nosotros. Hemos conformado una comunidad de lectura hace más de un año y hemos sentido ya ese calor de hogar, esa familiaridad entre los amigos que somos parte de esta comunidad. Entonces, al ser una comunidad joven, como le digo, tenemos al menos poquito más de un año, eh, nos reunimos una vez por mes presencialmente los que estamos en Quito, pero hay otras personas que están fuera de la ciudad o del país. En este caso, yo quisiera más bien una recomendación suya de cómo podríamos ir consolidando cada vez más esa comunidad, ese calor de hogar y tal vez todo lo que hacemos en Zoom también que se pueda hacer vía presencial o algo así, ¿no? ¿Cuáles son esas direcciones donde se solidifica la amistad y la comunidad? Esa sería Correcto, mi... Gracias. correcto, Alexis. Eh, Cuando nosotros empezamos, bueno, yo empecé el proceso en Colombia en el año 74. Estoy justamente, pues ahorita en abril estoy cumpliendo 50 años de práctica de este proceso. Entonces siempre había una inquietud, porque la gente nos veía completamente raros, ¿no? Y la gente decía, pero bueno, ¿por qué nunca nosotros hemos escuchado hablar de Krishna? Si él es Dios, ¿por qué? Entonces, mucha gente decía, no, esa es una religión inventada. Nosotros somos occidentales, esa es una religión para los hindúes. Y alguna vez alguien le dijo eso a nuestro maestro. Entonces dijo, no, no, esa es una religión para los orientales. Nosotros somos occidentales. Entonces nuestro maestro dijo, el sol sale por el oriente, pero no quiere decir que el sol sea oriental. Tiene su punto de aparición ahí, pero está destinado para que todo el mundo disfrute de su calor y su luz. Este conocimiento aparece en el Oriente, pero está destinado para eso. Y naturalmente estaba oculto. ¿Por qué? Porque casi todos los textos están en sánscrito, todos los textos están en bengalí y son idiomas que inclusive al sánscrito se le conoce como una lengua muerta. Para conocer sánscrito, conocer la gramática sánscrita, se necesita 12 años de estudio. ¿No? Entonces no es cualquiera que puede, sino alguien que en realidad tiene ese anhelo y quiere. Cuando naturalmente encuentra que hay una fuente, un océano de conocimiento, uno lo hace. Y entonces, cuando nosotros estábamos empezando, preguntamos a nuestro maestro espiritual, ¿cómo podríamos hacer para atraer más adeptos, atraer más gente? No. Íbamos a las universidades, dábamos conferencias, dábamos charlas. Y entonces nuestro maestro y bueno, pues nosotros llevábamos a veces dulces, llevábamos una película para presentar cómo era la misión nuestra internacional en Boston, en Bombay, en Nairobi, en todo el mundo. Entonces nuestro maestro espiritual dijo, no, nosotros, el alma, la naturaleza del alma es pensar, sentir y desear. Y el alma naturalmente busca afecto, encanto, dulzura, amor, belleza, armonía. Dijo, si ustedes tienen un grupo de 3 personas, de 4 personas, no importa, pero que en la base haya estos principios: encanto, belleza, dulzura, amor, afecto, armonía. Entonces, cualquier persona que vea, aquí hay un grupo de 3 personas, son como hermanos, se llevan muy bien, tienen una relación muy afectuosa, muy armoniosa. Entonces, uno dice, ¿qué necesito hacer para pertenecer al grupo de ustedes, a su grupo? Y vimos que eso dio un gran resultado, ¿no? Vimos, la gente se acerca, no tenemos que ir a ofrecer esto, a ofrecer, no, la gente mismo se acerca, porque eso es lo que por naturaleza el alma busca. El alma busca eso, afecto, amor,
dulzura, encanto, belleza, armonía. Todas esas son las cosas que uno busca. Y cuando uno lo encuentra, uno dice, sí, esto es así. Y por eso nuestro maestro dice, cuando uno tiene la fortuna de experimentar una gota de la verdadera conciencia de Krishna, automáticamente la desconfianza se desvanece. Cuando la desconfianza se desvanece, el cerebro lo aprueba, dice, sí, esto es lo que estaba buscando. Y cuando el cerebro lo aprueba, entonces dice, el karma que antes generaba energía en la dirección incorrecta, ahora empezará a generar energía en la dirección correcta. Hemos sido cautivados. Pero eso naturalmente es con una vida de práctica, no solamente con palabras. Suena bonito, romántico, pero es una vida de práctica. Y alguien que pueda guiarnos, que con su ejemplo nos pueda enseñar, como yo decía, con instrucción y con ejemplo es fácil. Tenemos una instrucción, pero también tenemos el ejemplo. Y nuestro maestro muchas veces decía, la mejor enseñanza es a través del ejemplo. No solamente decir que somos un grupo diferente, demostrarlo. No sé si eso responde a su pregunta, Alexis. Sí, muchísimas gracias. Es algo bonito escucharle. Me hizo recordar esto de cimentar la casa sobre la roca, ¿no? En bases Correcto. sólidas. Tenemos nuestras bases también que son la sabiduría, la humildad y el amor. Y creo que con su intervención al momento, más bien confirmamos que eso es lo esencial. Y lo demás que vendrá por añadidura, creo yo, ¿no? De a poquito, pero gracias por reforzar y fortalecer Ya los, ya, ya los esta principios, y a los institución que hemos principios, si usted, a los principios que me acaba de decir, yo le añado algo, la determinación. La lentitud aliada a la determinación gana la carrera. Muchas veces Muchísimas nosotros gracias. en una casa que está casi abandonada, a lo mejor hay una goterita ahí de las llaves y ha estado por mucho tiempo así. Vemos que esa goterita aparentemente inofensiva, pero constante, vemos que le hace un hueco a la piedra. ¿Cierto? Por eso nuestro maestro dice, la lentitud aliada a la determinación gana la carrera. Qué lindo. Bonito, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Alexis. Y podemos terminar con Débora, que también levantó la mano. Débora, adelante, por favor. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas Em, noches. Estoy gustosa de poder escuchar de su sabiduría. Muchas gracias por compartir con nosotros esta charla. Tengo una pregunta. eh, Claro es que una, sí. es una curiosidad. Em, ¿Qué opinión tiene la senda que usted sigue? O no sé si estoy correctamente usando el término al decir la senda budista o su creencia, podríamos así llamarla, acerca de esta violencia que vivimos actualmente, acerca de los grupos feministas. ¿Qué posición hay, por ejemplo, sobre el aborto o tendencias de diversidad sexual? Porque yo entendí con su charla que uno de los principios básicos es la no violencia, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, como vemos que todas estas situaciones que estamos viviendo actualmente generan muchísima violencia, quisiera saber cómo ustedes, cuál es su posición ante esto o de qué manera se podría evitar que exista tanta violencia y tanta, se podría decir, tanta desigualdad o tantas opiniones diferentes que estamos viendo en estos últimos tiempos y que han existido siempre, pero se han radicalizado en la actualidad. Gracias. No, con gusto. Con gusto. Lo importante, nosotros estamos tratando de dar un despertar de conciencia.
Eso es lo importante. Si usted en este momento, usted está padeciendo, usted tiene una pesadilla y un tigre está sobre su cabeza, listo para saltar y devorarlo, usted está en pánico. Y claro, usted está teniendo una pesadilla. Pero ¿cuál sería la solución ahí? No es que yo me voy a meter en su pesadilla, coger un rifle y matar al león, no. Lo sacudo. ¡Ey, ey! Cuando usted se despierta, ¡ah! ¡Qué alivio! No era una pesadilla. Entonces, hay que el despertar de la conciencia, eso es muy importante, ¿no? Y yo, por otra parte, cuando todo el mundo tiene sus cualidades, sus atributos y también defectos. Pero en última instancia, cuando vamos a tratar con algo de esto, tenemos que analizar qué es lo malo, la enfermedad o el enfermo. Es la enfermedad. Queremos erradicar la enfermedad y tratar de salvar al paciente. Él puede ser muy útil para nuestra sociedad. Pero muchas veces uno piensa que la solución es matarlo. Elimínalo, mátalo, acábalo. No, esa no es la forma. Entonces, aquí entre el enfermo y la enfermedad, lo malo es la enfermedad. Tratemos de erradicar eso. Y cuando erradicamos la enfermedad, el paciente se recupera, él puede ser muy valioso para nuestra sociedad. Ese es nuestro punto de vista, ver en realidad qué es lo que tiene que ser atacado. Hay males, sin lugar a duda, pero cómo abordarlos, cómo atacarlos, cómo eliminarlos, sacar lo malo y recuperar lo bueno. Ustedes deben haber escuchado leyendo estos libros como de Siddhartha Gautama. Bueno, en la India siempre se habla de las personas que son iluminadas. Alguien que es muy avanzado dentro de la iluminación espiritual se le conoce con el nombre de Paramahamsa. ¿Han escuchado esa expresión? Y hay un grupo de Paramahamsa Yogananda. Entonces, en sánscrito, Param quiere decir superior y Hamsa quiere decir cisne. ¿Cuál es la naturaleza del cisne? ¿No? El cisne tiene una capacidad que si le ponemos en un jarro, le ponemos un poco de leche mezclado con agua, el cisne tiene la capacidad de meter el pico, saca la leche sin tocar el agua. Por eso a una persona que es muy avanzada espiritualmente se le conoce como un Paramahamsa. Él puede sacar las cosas buenas y ponerle al servicio del Señor. Pero muchas veces la gente piensa que no, simplemente pues elimínalo, mátalo, sácalo. Pero esa no es la solución. Como usted estaba diciendo, pues el principio fundamental del budismo es es el ahimsa, la no violencia. Y la meta de ellos es el nirvana. Nirvana es la cesación. Hablamos del karma. Ustedes conocen la terminología. Bueno, todo el mundo está familiarizado a eso con el karma. Karma es la acción y reacción, ¿no? Y eso en todas partes se habla. En la Biblia se dice, quien a cuchillo mata, a cuchillo muere. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley del karma. Cada acción tiene una reacción. Inclusive Isaac Newton, en la quinta ley de Isaac Newton, se habla de eso, de cada acción y cada reacción, la ley del karma. Pero entonces hay el karma, el akarma y el bikarma. El karma son las acciones calculadas que cada acción tiene su reacción. Si yo siembro papas, no voy a esperar cosechar yuca. Lo que uno siembra cosecha. Las malas acciones traen malas reacciones. Las buenas acciones traen buenas reacciones. Pero naturalmente, si yo hago buenas acciones, me voy a llenar de buenas reacciones y voy a tener una buena vida, buenos resultados, pero dentro de este enredo material. Y nadie me garantiza que, bueno, pues ahora yo estoy en una condición muy económica, educacional, en todos los campos estoy muy bien, pero nadie me va a garantizar de que algún momento, pues, como dice el dicho, en casa de jabonero el que no cae resbala. Estamos en el mundo material y estamos sujetos. El plano de engañados y engañadores, el plano de la explotación, donde todo el mundo, inclusive hay una apología a eso.
¿no? Que el vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo. Inclusive hay un tango, ¿no? Que dice, ¿cómo es? Dice, ¿cómo es? ¿Cómo es? El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Imagínense, se hacía una apología a todo eso. Entonces el mundo, la gente piensa que es muy vivo, porque pues el tonto que trabaja, entonces yo veo cómo lo quito, yo veo cómo, yo soy el muy vivo. Pero entonces todos esos principios son completamente distorsionados fuera de la realidad. Y ese contrae un karma negativo, acciones negativas, reacciones negativas. Pero entonces el bikarma son acciones caprichosas. A veces uno le dice a una persona que no es bueno tomar, no es bueno drogarse, no es bueno intoxicarse. No. Nosotros seguimos 4 principios muy estrictos. No comemos carne, huevos ni pescado. No nos intoxicamos con bebidas alcohólicas, con drogas, cigarrillo, café ni tinto. No tenemos relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio y tampoco juegos de azar. Esos son 4 principios fundamentales que nosotros debemos practicar para, para seguir adelante con esta vida de práctica. Entonces, a veces uno dice a una persona que no, la gente dice, no, yo vivo a mi manera, usted viva a su manera. O como dicen en Colombia, viva y deje vivir, no sea sapo. En Colombia tienen esa expresión y en los buses dice así, viva y deje vivir, no sea sapo. Entonces, todo el mundo quiere hacer lo que él quiere, como él quiere. Por eso está el mundo como está. Si yo tengo aquí una piscina, ¿cierto? Entonces, yo tiro una piedra. ¿Qué es lo que vemos? Donde tiro la piedra, vemos que cae y sale salta un poquito de agua. Y donde cae empieza a hacer unas ondas, ¿cierto? Si tiro una piedra aquí, otra piedra por acá, otra piedra por acá. En cada lugar donde tiré la piedra, empieza a hacer esas ondas. La onda de aquí con la de acá choca. La onda de aquí con la de acá choca. Empiezan todas a chocar. Así es como está el mundo. Uno se sube a un bus, el bus frena y no es que yo lo hice a propósito, a lo mejor yo me fui con el que estaba delante, me da un codazo, no empujes. Señor, el carro frenó, todo el mundo se hizo para adelante, pero así estamos. No sabes con quién estás tratando, ten cuidado. Entonces todo el mundo quiere expandir sus influencias, que soy hijo del coronel, que soy hijo del teniente, que soy vecino del alcalde. Entonces todo el mundo quiere, y por eso todo el mundo piensa que es más importante que los demás. Ese es el egocentrismo. Yo, mío y mis. Siempre hablamos así. Mi casa, mi escuela, mi grupo, mi familia, mi barrio, mi. Yo soy el centro. Entonces, eliminar todo eso. Entonces, ese es el principio los cuales nosotros practicamos y tratamos siempre de tener una relación armoniosa, no solamente con otras personas, con el medio ambiente. En nuestros principios se dice Trinad api sunichena, ser humilde, ser tolerante, darle todo honor a los demás, sin esperar nada a cambio. A veces uno da honor porque, entonces porque me dieron honor. Pero la gente dice, no, yo trato como me tratan. Si me tratas con dulzura, yo respondo con dulzura. Si me das un palazo, yo te doy 2. ¿Entiendes? Entonces, no ese es el principio. A nosotros nos dice, bueno, darle todo honor sin esperar nada a cambio. No solamente te doy honor porque espero que tú también me trates con honor. Yo te trato con afecto, con respeto, esperando. No. Si tú no me respetaste así, bueno, pues simplemente lo sentimos y pues yo sé que debo evitar esa clase de compañía. Pero no es que voy a tomar la justicia por mis manos y como me trataste mal, yo también tengo el derecho ahora de hacerlo. No, esos son nuestros principios. Ser humilde, ser tolerante y darle todo honor a los demás, sin esperar nada a cambio. Así podemos crear una sociedad afectuosa, una sociedad armoniosa. Muchas gracias de corazón, estimado maestro Puri. Realmente nos llevamos muchas cosas.
te agradecemos de verdad por tu presencia aquí. Esperamos que, como dices, con lo del karma, así como tú nos has dado muchos bienes espirituales, intelectuales también, la vida te los devuelva al 100 por 1, ¿no? Y sabes que aquí cuentas con la familia, con la comunidad. Así que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que hemos podido aprender este tiempo. Sin embargo, quisiera que Josué, que es un poco la persona que te ha invitado también en parte y con la cual hemos podido conocerte, nos ayude dándote las palabras finales y de agradecimiento. Así que Josué, estamos contigo. Dandavas Puri Maharaj, Andabas, Josué, ¿cómo vamos? muy bien. Muy contento de que usted haya aceptado venir a compartir su conocimiento y sus 50 años de experiencia con todos nosotros. Em, Llevo un año mediocremente practicando la conciencia de Krishna. Es usted para mí un referente. Por efecto mariposa, caí en su templo y desde ahí mi vida ha cambiado drásticamente en el interior. Usted me ha ayudado a cambiar mi mundo interior para que el mundo de afuera se cambie. Conocí el budismo en YouTube, lo practiqué, luego conocí la conciencia de Krishna y entendí muchas más cosas. Me he vuelto mucho más humilde. Y eso usted lo está demostrando hoy en venir y compartir su conocimiento. Y usted me ha dado el ejemplo, siempre está haciendo servicio devocional al Señor. Y a veces pues me siento mal de no sentirme cualificado, pero eso creo que no interesa. Lo que importa es con lentitud y determinación, como dice usted. Entonces, a todos los miembros de la comunidad del Junco, pues los invito, así como mi espiritualidad se está transformando gracias a la instrucción y el ejemplo de Puri Maharaj y los devotos. Tal vez ustedes pueden obtener cierto beneficio para su corazón, para su alma. Hay encanto, hay dulzura, hay armonía sobre todo en el lugar donde usted se encuentra, Puri Maharaj. Lo que está haciendo es, invaluable. Muchas gracias, Puri Maharaj, y muchas gracias también a la comunidad del Junco, porque son muy bondadosos y también me han aportado mucho en este poquito tiempo. Es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Cuando yo visité la India, nuestro maestro, en el año 80, en Navadvip, eso está a 3 horas de Calcuta, en Bengala Occidental, lo visité. Y bueno, había muchos europeos, muchos americanos, y es como una costumbre del europeo, del americano. Él hablaba cosas tan increíbles que, pues, bueno, lo mínimo que uno quería tener es una grabadora y a ver si es que se le grababa, si se le tatuaba eso en la mente, en el corazón, todas esas enseñanzas maravillosas. Entonces, bueno, lo que los americanos, los europeos, ellos decían, thank you, thank you, thank you. Pero a nuestro maestro espiritual no le gustaba eso que le digan thank you. Él decía, lo que yo te estoy dando no es mío. Y lo que tú estás recibiendo no es para que te guardes. El compromiso es compartirlo. Y eso se habla. Se dice que los principios en sánscrito dice dadati prati grinati, recibir y dar caridad. No revelar la mente en confianza. Yo sé que él conoce, él sabe y él puede darme un buen consejo. Entonces, ese es el compromiso siempre, poder repartir, no guardarlo para nosotros, no pensar que, lo que yo te estoy dando, es mío. No, yo recibí de mi maestro y la condición es esa, repartirlo, no guardarlo. Muchas gracias, maestro Puri. Qué buen gesto de generosidad. Y bueno, me alegro también a todos los miembros de la comunidad, agradecerles por su presencia. Nos estamos encontrando de aquí el día jueves para ya continuar con los productos artísticos. De verdad, maestro, muchísimas gracias nuevamente. Esperamos verle en una próxima ocasión y bueno,
Cuente que esta Con es su gusto, familia, también su comunidad. Muchas gracias por su presencia y con gusto estaré ahí cuando ustedes lo requieran. muchas Como, gracias, qué bueno. Así a que veces, a veces me invitan de Colombia, de Medellín, me han invitado a muchas partes. Entonces yo les digo, ustedes pongan la música que quieren, yo bailo. Yo muy soy, bien, yo soy un títer en sus manos. Háganme bailar como ustedes quieran. muchas Entonces, gracias, maestro. Y bueno, con la, ¿todos están aquí en Quito o están en diferentes ciudades? vivimos por Otavalo algunos, yo estoy en Argentina y me parece que en Guayaquil y el resto sí en Quito, si no me equivoco. Ah, no, por ahí Jonathan que está por, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Arenilla. Arenillas, Arenillas. Bueno, estamos de todos los lados, así que distribuidos de distintas partes, pero bueno, con un mismo corazón. Y qué bueno también que la lectura haya propiciado este encuentro, ¿no? Como ven, siempre hay muchos regalos que se nos van dando. Así que muchas gracias, maestro, una vez más. Y con el resto de la comunidad, pues nos encontramos el día jueves. Si Cualquier novedad. alguna vez, bueno, pueden contactar con Josué. Si alguna vez vienen para acá a Quito, pues siéntase con confianza que aquí tienen una casa. Muchas gracias, maestro. Muy bien. Listo, Un pues. gusto, un Cuídense gusto. mucho. Terminamos por hoy día Gracias. la reunión y gracias.